Empieza. Bueno, aquí le vamos a explicar sobre la cirugía laparoscópica. Siguiente. Primero comenzamos un poco sobre qué es la cirugía laparoscópica. Como tal, es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, en la cual se usan los trócares en el abdomen como tal, y a través de esto se pueden insertar instrumentos largos y angostos para que el cirujano pueda utilizar, manipular y cortar estos tejidos. Como tal, ¿cómo se hace? Se insufla con dióxido de carbono para distender la cavidad abdominal, se introduce una cámara en el laparoscopio que proyecta como tal las imágenes en una pantalla y se utilizan instrumentos largos y delgados entre esos trócares para realizar la cirugía. Siguiente, por favor. La cirugía laparoscópica versus la cirugía abierta. ¿Cuáles serían los pros y los contras de cada uno? Primero, recordar que la cirugía abierta es un método tradicional y directo, que implica una incisión grande, implica que la piel esté abierta para que el cirujano pueda acceder directamente a los tejidos u órganos internos. Siguiente, por favor. En cambio, la laparoscopía, por ejemplo, la incisión son pequeñas de 0,5 a 1,5 centímetros. El acceso es a través de cámaras y monitores para ver el área quirúrgica, a comparación de la cirugía abierta, que es una apertura amplia y directa. La complejidad puede ser en la laparoscopía en procedimientos muy complejos en situación de visibilidad limitada. En cirugía abierta permite situaciones más complejas debido a la exposición completa. En la recuperación en la laparoscopía suelen ser rápidas y en la cirugía abierta lentas. Las complicaciones suelen ser menos en la cirugía laparoscópica debido a que hay menos riesgo de infección y irritación. Y la visión quirúrgica es amplia y se detalla en la pantalla. En las indicaciones de cirugía laparoscópica usualmente está indicado en cirugías selectivas y mínimamente invasivas. A cambio de la cirugía abierta, que es usualmente en urgencias, tumores grandes o pacientes inestables. Bien, bueno, respecto a las herramientas laparoscópicas, tenemos que comentar los principios de la cirugía laparoscópica, que bueno, como ya mencionó, son un acceso mínimamente invasivo al abdomen mediante los trócares, ya son los puntos de técnicas americanas, los técnicas de mis compañeros. Luego la activación del neumoperitoneo, que generalmente es con CO2, se mantiene esta cavidad distendida para lograr una mejor visualización y manipulación de todos los accesos que podemos intentar acceder, que tenemos que explicar después. El uso de cámara, ya sea óptica, con los monitores con una visión indirecta, y los instrumentos largos, finos y diseñados, que ya son los propios trócares. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los componentes básicos, tenemos a los trócares, a la aguja de bebés. Respecto a la aguja de bebés, es una aguja con mecanismo de Flaherty, o sea, justo en la punta tiene un tipo de lapicero que cuando al ingreso, esta se retrae y hace menos daño al paciente. Para tener un neumoperitoneo cerrado, una alternativa sería la técnica abierta de Hasson, que tiene menos daño respecto a la aguja de bebés. Esta es la aguja de bebés. Pues, bueno, respecto a los trócares, tenemos los desechables, los reutilizables. Normalmente ya no se usan los reutilizables por las complicaciones que pueden dar. Las que tienen válvula antirretorno de CO2 para mantener distendida este abdomen, el peritoneo. Y bueno, eso puede ser de unos 5, 10 o 12 minutos. Sí, respecto a los componentes básicos, tenemos la visión. Normalmente estos tienen que mantener no una visión de 0 grados, solamente no es una visión directa, sino debe ser lo que se busca es de 30 grados, que podemos aumentar la visualización tangencial de las estructuras que queremos visualizar. Este es un ejemplo. Respecto a la 30 grados, nos va a permitir visualizar estas esquinas, estos rebotes, y uno de los ejemplos claros que tenemos es el triángulo de calor para la visualización crítica de Strasberg, que es en la colecistectomía, para la disección de la arteria cística en el triángulo hepatocístico por el borde costal del hígado, en el séptimo o octavo porción. Bueno, como indiqué, son telescópicos, una visión tangencial, y los movimientos son de mirar alrededor de la esquina. Es una visión panorámica, como así. ¿Cierto? Bueno, respecto a la instrumental, tenemos que la mayoría, o casi todos, ya son comandos ergonómicos, largos de 30 a 45 centímetros, de un diámetro según, eso ya depende de trocar. Un ejemplo es el Maryland, ahora voy a explicar. Bueno, la función básica que se busca es manipular, rotar, coagular, aspirar y superar. Bien, respecto a los instrumentos de presión y los de disección, tenemos las pinzas de presión atraumáticas que intentan mantener o
diseminar esta presión que se genera con respecto a los trocales. Tenemos el caso del tipo de Babcock para las asas intestinales o la vesícula biliar. Luego son las pinzas de agarres traumáticas para tejidos formes, como en el caso de los apéndices, ya sea, depende del estadio que se presente, ¿no? Como si la fibrinosa, con pegaditos o necrosadas supuradas. Las pinzas disectoras, como el ejemplo de las Myna, que son especialmente usadas para la disección fina con respecto a la vesícula, con la visión crítica de Grasberg, y también para los cambios. Bueno, el otro que son los instrumentos de corte, que tenemos dos principales, que son las tijeras laparoscópicas, que pueden ser rectas o curvas, o el ancho laparoscópico, que es para la disección del tipo de aroma, punta de aroma, para una menor trauma al paciente respecto a los tejidos o la disección propias de ellas, y para la coagulación. Luego tenemos los de hemostasia y coagulación. En esto se va a diversificar con respecto a los electrocauterios, ya sean los dos, los monopolares o los bipolares. Los monopolares que van a ser, tienen función de corte y coagulación, pero van a requerir una placa neutra ya que generan calor. Este es un electrocorte con calor. Y la bipolar, que va a ser un tipo de corte más seguro, un menor riesgo de dispersión térmica. Un ejemplo sería el Sur, que es un sellado vascular de hasta 7 milímetros, o el electrocauterio ultrasonido, que es un corte, pero se aumenta la coagulación simultánea y disminuye la carbonización. Luego tenemos los clips y grapadores, que estos normalmente se usan para separar estos tipos de estructuras. Un ejemplo sería los indicadores metálicos, que normalmente son de titanio, son aproximadamente, cada uno llega a costar entre 1000 soles. Son usados normalmente para la colela, para la disección. Primero se hace la disección siempre de la lesión crítica de Strasberg, y luego la disección del conducto cístico con la TEI. Como saben, del triángulo de calor es el conducto cístico, la arteria cística y el conducto electrocomún. Las grapaduras endoscópicas, como tenemos que son, estos tienen como función cortar y suturar simultáneamente, esenciales para las restricciones intestinales, gastrectomías o colectomías, dependiendo del grado que se busca, ¿no? Como si en caso de recto o cáncer de colon. Siguiente, por favor. Luego tenemos la aspiración o irrigación. Con esto se va a llegar con las cánulas de aspiración, que son estas. Tienen como función limpiar el campo, aspirar líquidos o sangre, y luego que se hace con cloro de sodio, se limpia y se llega a aspirar con una presión positiva. Luego tenemos las suturas laparoscópicas, como son respecto a las agujas laparoscópicas, suturas intracorpóreas, normalmente se usan las PDS o polidilcanos, PDS, especialmente PDS son las del TRIP. Las estructuras intracorpóreas pueden ser paracordiales, o las estructuras extracorpóreas que van a ser nuevos formados realizados de la visualización diética, que son para tomar los puntos que se generan dependiendo la situación, ya sea americana. Voy a ser un poco cruel. ¿Entiendes todo lo que estás hablando? Cierto. ¿Seguro que? Esta parte sí, no llega a concretar con respecto a la sutura. Sé que es. Si se apuran, podremos discutirlo. Sí. Cierto. Bueno, y es un ejemplo respecto a las cirugías laparoscópicas típicas que después van a explicar mis compañeros, como el alcoholelab, que va a ser el estándar de oro para la alcoholitiasis y la colicistitis. Como indicamos, normalmente se usan dependiendo de la solución, se usan los clips. Normalmente es una óptica de 30 grados, como los gigantes, con 4 trocales, un sector Maryland, clips, tijeras y el electrocauterio monocular. La apendicectomía laparoscópica, también igual con clips o envelope para la ligadura del apéndice. Se hace la disección del apéndice, a veces la extracción. Las colectomías laparoscópicas, uso de lavadoras en Volveré a interrumpirte. La bibliografía o la información no es local. O sea, no has sacado, estás hablando de lo que has encontrado en red. No sabes cómo funciona en medio local. Estaba consultando con el doctor Carlos Medina y me dijo de que la mayoría de los estudios o de esa bibliografía que es para respecto a la cirugía laparoscópica son de paga. Entonces no había encontrado un sitio específico. Me dio una
un libro, pero estaba casi como 300 soles, entonces no puede descargar. Entonces más va a ser. Sí, ya no más. Colectomías laparoscópicas, elevadoras de guía para la disección de la estomosis, disección por energía avanzada, la cirugía bariátrica con una curvatura menor, elevadoras, indispensables, tractor hepático Nathanson y las nefrectomías laparoscópicas. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo respecto a la visualización de la crítica de Strasberg. Este es el borde costal, este es el conducto cístico y este es el triángulo petrocístico y hasta la vía cística. Dentro de esta vía cística. Bueno, este es el link de lo que había sacado estas imágenes respecto al dependiendo cada tipo de vesícula. Respecto a una vesícula y otro ejemplo de cómo sería con respecto a la cirugía laparoscópica en caso de las cirugías bariátricas, que se tiene que dividir el intestino más también como otro tema de esta fase. ¿Sí? Bueno, continuando en las principales indicaciones de la cirugía laparoscópica, como ya lo habían mencionado mis compañeros, hoy en día se usa más las cirugías laparoscópicas en una abierta debido a tres puntos, ¿no? Uno, que tiene menor probabilidad de infecciones en la herida. Dos, no tiene algún procedimiento invasivo hacia nuestro cuerpo. Y es por eso que la mayoría ahora utiliza más eso, porque las cirugías tienen que ser menos invasivas a nuestro cuerpo, que no hagan tanto daño. Entonces, ¿cuáles son las principales indicaciones en la cirugía laparoscópica? Se utiliza casos en que se busca un diagnóstico, como por ejemplo en una colecistectomía, se requiere tratamiento quirúrgico definitivo con mínima invasión, como ya lo habíamos mencionado, que las cirugías tienen que ser en lo más mínimo invasivas, y si el paciente no presenta contraindicaciones como la inestabilidad hemodinámica grave, cirugías abdominales previas, complejas, con muchas adherencias o que haya tenido ya demasiadas operaciones de ese paciente, las coagulopatías severas y entre otras. Bueno, ahora, ¿en qué ámbitos de la aplicación patológica, en qué patologías podríamos utilizar lo que son las cirugías laparoscópicas? Según un artículo según Zarzanota en el Journal of Education and Sport, nos dice que la cirugía laparoscópica reduce la pérdida sanguínea de un 30 a un 60% y las infecciones bacterianas de la herida hasta un 70%. Ahora, ¿en qué patología se podría utilizar? Es en la cirugía digestiva. Una de las más frecuentes que habíamos visto aquí en el sur es la colecistectomía laparoscópica, que es un tratamiento de elección para una colelitiasis, una colecistitis, una coledocolitiasis, entre otros. La apendicectomía laparoscópica, que se utiliza en una apendicitis aguda. Las hernias abdominales e inguinales de reparación que son mínimamente invasivas, la resección del colon y recto o cáncer colorectal como la diverticulitis, la cirugía bariátrica como el bypass gástrico, la manga gástrica y la funduplicatura, que es un reflujo gastroesofágico. También tenemos lo que es la cirugía ginecológica, como la histerectomía. Ahora todo, como ya lo habíamos notado, todo tiene que ser lo más mínimo invasivo. Entonces, ahora se ha optado por la histerectomía, que es la extirpación del útero por vía laparoscópica, una cirugía laparoscópica. La ligadura de trompas, que es un tratamiento de embarazo o en un tratamiento de embarazo ectópico, quistes ováricos o en una endometriosis. ¿La ligadura de trompas es un tratamiento para embarazo ectópico? No. Dije un tratamiento en un embarazo ectópico. Se podría realizar la cirugía laparoscópica. Sí. La cirugía urológica y endocrina, que es la nefrectomía, que es la extracción del riñón, la adenoidectomía, que es la extracción de la glándula suprarrenal, y por último, como ya lo hemos mencionado, la cirugía bariátrica, que es una cirugía para la obesidad, que hoy en día se utiliza bastante,
el bypass gástrico y la manga gástrica. También tenemos la reparación de hernias como la hernia inguinal o la hernia de Villagra. Continuando con algunas técnicas de la cirugía, les voy a explicar principalmente tres, que van a ser la colecistectomía, la apendicectomía y la cirugía que es para las hernias, porque primero la colecistectomía es la más realizada en todo el mundo. Esto debido a que la colelitiasis tiene una alta prevalencia del 10 al 15% en población adulta en Occidente. Y bueno, la colecistectomía laparoscópica es de las intervenciones más frecuentemente realizadas y la primera aceptada como gold estándar. En las indicaciones tenemos que va a ser del tratamiento de elección para colelitiasis sintomáticas. Acá vamos a tener la colecistitis crónica o el cólico biliar y sus complicaciones como la colecistitis aguda, la coledocolidiática o la pancreatitis. Y bueno, las contraindicaciones tenemos contraindicaciones absolutas que prácticamente son las mismas en la mayoría de las cirugías laparoscópicas, donde vamos a tener la intolerancia a la anestesia general y la coagulopatía grave no corregida. Y en unas contraindicaciones relativas vamos a tener, si hay sospecha de malignidad, el síndrome de Mirici, que se refiere a un síndrome donde hay una presión extrínseca en la vesícula biliar. Esto puede ser por una fístula que pueda haber. Eso no es el Mirici, pero sí. Luego tenemos peritonitis generalizada, shock séptico, embarazo y cirrosis. Bueno, en la intervención quirúrgica vamos a tener que va a ser bajo anestesia general. El paciente se va a colocar en decúbito supino, se va a descomprimir el estómago mediante una sonda nasogástrica que posteriormente se va a extraer. En la torre con el equipo laparoscópico se coloca en la cabecera del paciente al lado derecho y bueno, si en el caso se tendría dos, ya lo colocan al lado izquierdo. El cirujano principal se sitúa al lado izquierdo del paciente con el primer ayudante a su izquierda. Y bueno, en el caso que habría un segundo ayudante, se va a colocar al frente y el instrumentista puede estar a la derecha de este o entre las piernas del paciente. Esto ya varía según si es la posición francesa o americana. La disposición de los trócares, la óptica se va a ubicar en nivel umbilical. El trócar, que es el principal trabajo, se va a ubicar en el hipocondrio izquierdo, muy cerca de la línea media, que sería este de acá. Esto también va a variar según si es la técnica francesa o americana. Luego el trócar, otro de 5 milímetros en la línea medio clavicular sobre el fondo de la vesícula, que vendría a ser este de acá. Y otro trócar de 5 milímetros en la línea axilar anterior a la altura del ombligo, que vendría a ser este de acá. Y bueno, esto también varía según si es la posición francesa o americana. La técnica quirúrgica, vamos a tener la exposición de la vesícula, la disección del triángulo de Calot. Esto es importante, ya lo explicaron, pero acá tenemos el gráfico, donde vamos a tener que visualizar el triángulo de Calot, que va a estar conformado por el conducto hepático común, el conducto cístico y la arteria cística. Y también se debería visualizar el triángulo hepatocístico, ¿no? Que es lo mismo, pero en vez de la arteria cística vamos a tener el borde exterior del hígado. Luego vamos a tener la ligadura y la sección del conducto cístico, para lo cual vamos a tender a cliparlo en dos posiciones y luego vamos a cortarlo. Luego vamos a desprender la vesícula, se extrae y luego el posterior cierre y revisión y el cierre de todo el lado. Luego con la apendicectomía laparoscópica, igual las indicaciones es para apendicitis aguda no complicada o complicada y para el diagnóstico incierto. Esto más que todo en mujeres jóvenes o pacientes obesos, donde la laparoscopía permite el diagnóstico debido a que es un poco difícil de diagnosticarlo, ¿no? Se puede complicar. En las contraindicaciones, igual vamos a tener inestabilidad hemodinámica grave o peritonitis generalizada severa en pacientes críticos y en las relativas, enfermedad cardiopulmonar severa, cirugías abdominales previas con adherencia, embarazo avanzado, obesidad mórbida o absceso apendicular grave. Bueno, acá va a cambiar un poco las posiciones. Igual va a ser bajo anestesia general en decúbito supino y se va a colocar una sonda vesical para vaciar la vejiga antes de la intervención. El cirujano y el ayudante van a estar al lado izquierdo del paciente, el instrumentista al lado derecha de los pies del paciente y los monitores van a estar adelante o en un lado contralateral para que lo vea el cirujano. La disposición de los trócares igual es uno umbilical, que va a ser para la óptica, una en la fosa ilíaca izquierda para la pinza de trabajo y otra en el hipogastrio
o supracúbico para la pinza de disección o de corte. Con la técnica quirúrgica igual vamos a tener la exploración abdominal, luego la exposición del apéndice, donde se van a movilizar las asas intestinales, el control del mesopéndice, donde acá vamos a tener que se diseca el mesopéndice y se sellan o clipan los vasos con el electrocauterio. Luego vamos a tener la ligadura de la base y la sección del apéndice. Posterior a eso vamos a tener la extracción, la revisión y el cierre. Y por último, para las hernias, vamos a tener para las indicaciones hernias inguinal bilateral, hernia inguinal recidivada, hernia crural recidivada o hernia inguinal primaria unilateral. En las contraindicaciones, bueno, es lo mismo. Lo de trastornos de coagulación y contraindicación de anestesia general. Acá con la intervención quirúrgica, igual va a ser, el paciente va a estar bajo anestesia. Vamos a tener principalmente dos técnicas, una va a ser el TAP, la transabdominal preperitoneal, que va a ser atravesando el peritoneo, que requiere la creación de un homoperitoneo y precisa la anestesia general con intubación orotraqueal, y el TEP, que va a ser la extraperitoneal, que se puede hacer con anestesia general o raquídea. El paciente se coloca en decúbito supino con las piernas juntas y se puede realizar un ligero Trendelenburg, que va a ser la inclinación del paciente entre 15 y 30 grados, como en el mapa. Igual el monitor se coloca cerca de los pies del paciente y el cirujano se sitúa al lado lateral de la hernia a tratar, con el ayudante y el instrumentista frente al cirujano. Y bueno, aquí están las técnicas que para la TAP vamos a tener un acceso laparoscópico, luego la apertura del peritoneo, porque esta sí va a atravesar el peritoneo. Vamos a tener la producción del saco herniario, donde vamos a tratar de traducir el contenido del saco, como la grasa o los intestinos, al abdomen, la ligadura del saco si es necesario, luego la preparación del lecho para la malla, la colocación de la malla, que suele ser de polipropileno o similar, cubierta suficiente para el defecto y superpuesta ligeramente al ligamento de Cooper, superpuesta al ligamento de Cooper. Y se puede fijar con clips. Luego vamos a tener la sierra del peritoneo y el retiro de los trócares y del cierre. Y bueno, la TEP, que es la extraperitoneal, igual vamos a tener el acceso al espacio preperitoneal, las incisiones de trócares laterales, identificación de estructura, la producción del saco herniario, vamos a colocar la malla y bueno, al final igual vamos a retirar los trócares. Bueno, continuando ahora vamos a hablar un poco de lo que es el uso de CO2 en cirugía laparoscópica. Bueno, principalmente vamos a hablar de la creación de un neumoperitoneo, que es básicamente la inserción de los trócares y poder ahí mismo insuflar CO2 para que se distienda por medio de la cavidad del abdomen y poder así observar los órganos con mucha más facilidad. Su uso es generalizado por seguridad, control y coste, porque sabemos que estamos intentando buscar el efecto Bohr y tiene 20 veces más difusión que el aire. Entre los parámetros críticos que vamos a describir más adelante están la presión, el flujo y la monitorización. Y bueno, ¿cuál es la ventaja, ¿no?, del CO2 frente a otros gases? Por ejemplo, es un inflamable porque es muy seguro de usar con el electrocauterio y con láser, tiene una alta solubilidad en la sangre, que es menor riesgo de tal y una embolia gaseosa, es barato y fácilmente controlable con sus exploradores comerciales y permite un neumoperitoneo estable para visión y trabajo químico. ¿Sí? Bueno, la técnica básica, como ya he explicado, una colestectomía, básicamente la introducción de los trócares a nivel umbilical, justamente le tienen que insuflar, ¿no?, el CO2 para poder crear este neumoperitoneo por medio de los trócares. La colocación de los trócares van a ser accesorios y se van a introducir otros instrumentos que ya fueron mencionados y tenemos que controlar la presión, el flujo y la monitorización continua de los signos vitales. ¿Sí? Bueno, los parámetros clínicos de la presión, ¿no?, por ejemplo, tiene que ser normalmente entre 12 a 15 milímetros de mercurio y podemos ajustarlo según la condición química del paciente. Por ejemplo, en el caso de algunos pacientes que pueden tener enfermedades pulmonares o demás. Si hay una presión baja, es que hay una mala exposición, los órganos no se van a dar de forma adecuada y además va a ser contraproducente porque la cirugía se va a extender mucho más allá de lo que puede tener que durar. Y cuando la presión es muy alta, lo que vamos a hacer es que vamos a insuflar demasiado CO2 y esta presión va a generar un daño en los órganos y daño vascular. En el flujo hay que evitar los picos, ¿no?, incrementarlos con mucha velocidad, con bastante severidad y también que no sean demasiado lentos. Y hay que usar este insuflador con control automático y con placas. Bueno, la monitorización es clave, ¿no?, básicamente los signos vitales, ¿no?, la saturación, la presión de oxígeno, la presión parcial de CO2. Algunas complicaciones importantes a mencionar, la hipercapnia, ¿no?, cuando sube el CO2 a nivel de la sangre y los tejidos,
Lo que originalmente va a suceder aquí es que básicamente puede darse, por ejemplo, arritmias y después puede haber un paro respiratorio, pero esta complicación no es tan frecuente. Luego tenemos la embolia gaseosa cuando el aire, bueno, en este caso el CO2 o el gas, va a ingresar por medio de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto podría originar una embolia pulmonar. Las lesiones vasculares y viscerales ya las mencioné, no se pueden lesionar por medio de la presión, el dolor y el deterioro en caso de POC, ¿no? Lo que sucede es que los pacientes van a haber una elevación del diafragma y esto no va a permitir que los pulmones insuflen y se muevan de una manera adecuada. Luego, señales de alarma, por ejemplo, tenemos que se va a alterar, ¿no? Algunos factores, por ejemplo, como la saturación y la presión parcial de oxígeno. Bueno, ¿qué podemos hacer para reducir los riesgos y cuáles son las medidas prácticas? ¿No? Selección preoperatoria, evaluar la función respiratoria del paciente, por ejemplo, con EPOC, por medio de una espirometría y los factores de sangrado, ¿no? Los tiempos de coagulación, los programas, etc. Tenemos que mantener una presión mínima efectiva, como lo mencioné, entre 12 y 15, y el niño sería de 8 a 12, y bajar la presión cuando sea posible. Tenemos que ajustar la ventilación intraoperatoria, se sube demasiado la ventilación minuto, evacuar el CO2 al final, considerar que el CO2 tiene que estar humidificado y calentado si es disponible, y la técnica quirúrgica debe ser precisa, ¿no? Por lo cual el cirujano debe estar capacitado para poder hacer eso. Ahora terminamos con los riesgos y complicaciones que, a pesar de que la cirugía laparoscópica es una técnica mínimamente invasiva, igual tiene riesgos y complicaciones que se pueden dar. Toda la información se ha sacado de ese artículo de complicaciones de la cirugía laparoscópica. Siguiente, por favor. Hay diferentes factores que pueden influir a que se den complicaciones en esta técnica. Uno pueden ser los riesgos relacionados con el paciente, la experiencia del cirujano, la calidad de los instrumentos que se vayan a usar y también las complicaciones propias de la técnica quirúrgica. En primer lugar, tenemos riesgos relacionados con el paciente, que puede ser la edad avanzada, la obesidad, que puede dar una dificultad técnica mayor y puede dar un riesgo a la lesión vesical y hernias de trocas, que vamos a hablar más adelante. También un mal estado nutricional o una inmunosupresión, porque puede disminuir la cicatrización. Que el paciente se haya sometido anteriormente a cirugías abdominales, ya que puede haber adherencias y riesgos de lesiones vasculares o intestinales, y comorbilidades como cardiopatías, EPOC, diabetes y coagulopatías. La primera complicación que vamos a mencionar son las lesiones vasculares, que tienen una incidencia aproximada del 4.7% y una mortalidad entre 9 y 17%. El mecanismo de lesión que vamos a ver sobre todo y el más frecuente es por la aguja de Pérez y por los trócares. El primero va a ser por la introducción por el ombligo. No, la aguja de Pérez no va por el ombligo. Vas a revisar eso. Continúa. Que puede causar en la mayoría de los casos una laceración de los vasos mesentéricos y vasos de gran calibre. Esto lo podemos reconocer si es que hay un retorno venoso o sanguíneo por la aguja. Y también se puede dar otra complicación como la embolia gaseosa, en el caso de que la aguja puede entrar a un vaso sanguíneo y se pueda dar la insuflación directa de CO2. Luego, por los otros trócares, el más común va a ser por el trócar transumbilical con una incidencia del 0.3 al 0.9%. Puede dañar sobre todo la aorta abdominal, la mesentérica inferior y la cava inferior, ya que estos vasos no están en un plano tan profundo como se cree. En realidad, si vemos aquí la pared abdominal de nuestro paciente y la mesa quirúrgica, los grandes vasos van a estar en el tercio superior. Y esto va a ser más frecuente en pacientes delgados o en pacientes niños. Siguiente, por favor. Luego tenemos... Aquí es un corto video de una lesión vascular. Esta no fue por un trócar introducido por el orificio umbilical, pero por otra parte de la pared abdominal. Como podemos ver, hay contenido sanguíneo y están procediendo a hacer la sutura. Siguiente, por favor. Regresa un ratito. Por anatomía, ¿qué puede haberse llevado? La verdad, doctor, no sé. Es una pancita y no es el ombligo que corre a los costados. O rama de mamar interno o vasos epigásicos. Hay que tener siempre cuidado, por eso transiluminas con la cámara en la pancita y si ves que hay un vaso sanguíneo y grueso todavía, no cortas ahí, lo puenteas. Sí. Anatomía, niña. Tienes que saber anatomía para meter un troca. Luego tenemos las lesiones intestinales con una incidencia de entre 0.06%
Y la mortalidad va a depender del tiempo de diagnóstico en el que se dé si ha habido una lesión intestinal o no. Algunos estudios nos dicen que si el diagnóstico es temprano durante la operación puede ser del 3% y si es tardío postoperatorio entre el 30%. Esta es una complicación seria, sobre todo si el diagnóstico es postquirúrgico y tiene un riesgo de causar una peritonitis fecal o la muerte. Las lesiones del intestino delgado son las más frecuentes. Esta se da por la introducción de la aguja de Behres, los trócares o la disección, y el manejo se va a hacer sobre todo por sutura, resección, antibiótico-terapia y drenaje. En las lesiones del intestino grueso, estas son lesiones más raras y se pueden reconocer por el olor fétido, visualización de la lesión intestinal. Y para el diagnóstico podría ser posible una laparotomía para diagnosticar. Siguiente, por favor. Luego tenemos las lesiones vesicales con una incidencia del 0.02% y una mortalidad menor al 1%. Estas son graves, pero suelen ser infrecuentes y el riesgo va a ser mayor si son hechas extraperitonealmente. Normalmente se van a dar porque hay una punción como el trócar suprapúbico en la vejiga, ya que esta no se vació previamente, durante una disección pélvica o por lesiones térmicas por hacer uso del electrocauterio, la energía ultrasónica. Y el manejo, si lo diagnosticas inmediatamente durante el tiempo de la técnica quirúrgica, se tendría que hacer una sutura, se tiene que poner una sonda Foley de mínimo 6 días al paciente y darle antibióticos. Y si el diagnóstico es tardío, se tendría que hacer, luego de exámenes y sintomatología, una reintervención laparoscópica. Sí. Luego tenemos lesiones uretrales. La incidencia es menor que las lesiones vesicales. El riesgo va a aumentar sobre todo en procedimientos donde se haga histerectomía total, en tratamiento de una enfermedad inflamatoria pélvica o en las endometriosis. Y también el riesgo va a ser más alto en el caso de los tumores pélvicos, ya que se altera la anatomía del paciente. Los sitios más comunes va a ser en el infundivo pélvico, en el cruce con la arteria uterina y en la entrada a la vejiga. Los tipos de lesiones más comunes van a ser descelía y ureter, que se pueda cortar o que se haga una fístula. Y los síntomas postoperatorios van a ser vómito, fiebre, dolor y distensión abdominal, escalofrío, oliguria, retención urinaria, anuria o goteo persistente de la orina. Otra complicación que tenemos pueden ser las hernias, que tienen una incidencia entre el 0.5 y el 2%. El riesgo va a ser mayor en las incisiones extraumbilicales y cuando los trócares tienen un diámetro mayor a 12 milímetros. Los factores de riesgo van a ser si ha habido múltiples entradas, si ha habido extracción de tumores grandes, si la presión del neumoperitoneo ha sido alta entre 14 o 16 según este artículo y si ha habido un saco herniano preexistente. La prevención se puede dar si, en el caso de los puertos que tengan un diámetro mayor a los 10 milímetros, se cierre la fascia, evitar presiones altas como ya se indicó y el control estricto al retirar los trócares. Y finalmente tenemos complicaciones como la necesidad de una laparotomía. Esto se haría en caso de que la incisión laparoscópica no sea suficiente o haya habido complicaciones durante el tiempo operatorio y se tenga que abrir al paciente. Y otras como infecciones que son infrecuentes en realidad, hematomas, adherencias y lesiones neurológicas que se dan sobre todo por la posición del paciente durante la técnica quirúrgica. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que es la recuperación postoperatoria tras una cirugía laparoscópica. Tenemos 3 puntos. Primeramente, el protocolo ERAS, que está basado más que todo basado en evidencia. ¿Esto para qué? Porque tenemos que preparar a nuestro paciente. Si lo preparamos antes, o sea, en el periodo preoperatorio también, les damos las pautas necesarias a nuestros pacientes. En la etapa perioperatoria, eso nos facilita o nos da una mejoría en la recuperación del paciente postoperatorio, porque lo que queremos es que el paciente esté menos tiempo en el hospital, presente menos complicaciones y recupere sus funciones vitales. O sea, lo primordial es que tenga una recuperación fisiológica normal. Y pues en este caso vemos lo que es la implementación de los protocolos ERAS en una cirugía laparoscópica ginecológica digestiva que ha reducido significativamente el tiempo de hospitalización. ¿Qué es lo que buscamos con este protocolo? Donde vamos a acelerar las funciones gastrointestinales, las funciones fisiológicas y así también evitar las complicaciones
y qué mejor que aliviar o disminuir lo que es el dolor postoperatorio. También tenemos lo que son las estrategias analgésicas y manejo del dolor, que en este caso vemos que es el uso de la anestesia libre de opioides, y también la técnica como la analgesia epidural controlada por el paciente bajo los protocolos ERAS que en algunos artículos han explicado mejoría, pero no siempre hay cierta mejoría porque hay una diferencia en los grupos etarios. No es lo mismo en un paciente por una patología gastrointestinal a una mujer por una patología ginecológica, y tampoco es lo mismo en un paciente pediátrico, por lo cual con estas estrategias analgésicas y manejo del dolor vamos a buscar acelerar la recuperación funcional, reducir las náuseas, las complicaciones, y también lo que más he visto es que a dosis bajas la ketamina mejora la calidad de recuperación en las primeras 24 horas. Y pues la ketamina no ha mostrado muchos resultados beneficiosos, pero en la guía de práctica clínica del MINSA habla más sobre el uso de AINES, más que todo el paracetamol o el acetaminofén, es que no presenta alergias, o sea, si el paciente no presenta alergias. También tenemos lo que son los factores que influyen en la recuperación. Lo primordial y lo principal es el dolor, que va a ser lo común en los primeros días postoperatorios, y pues esto nos va a ayudar a predecir el tiempo en el que el paciente va a tener a recuperar normal sus actividades normales, si es que va a haber una complicación o qué es lo que puede atrasar la recuperación del paciente. Y en ese caso utilizamos varias estrategias analógicas como son la analgesia preventiva y la analgesia multimodal, que consiste en la aplicación de AINES primeramente, como son el paracetamol y el acetaminofén, o también una analgesia que inhibitoria de neuroxina. Siguiente, por favor. Ya. También vamos a hablar sobre los cuidados postoperatorios. Les había hablado sobre tres escalas analgésicas. Entre unas está la estrategia analgésica multimodal, que también va a consistir en la administración intraperitoneal de dexametasona y también el uso de los anestésicos locales. Si bien la ketamina no tiene muchos beneficios, siempre ayuda a reducir el dolor, así también como el consumo de los opioides. Estos han tenido mucha evidencia en su procedimiento y ya no hay muchas intervenciones farmacológicas. También están los factores que influyen en la recuperación, ya sean síndromes tutoriales, traumático, visceral, preferido, y como les había comentado, ninguna patología va a ser la misma debido a que vamos a tener diferentes pacientes, así también divididos por el grupo etario, sino mujeres, hombres, y las diversas patologías que se van a notar. Asimismo también es muy diferente a los pacientes pediátricos, por lo cual en estos casos se elige un diferente esquema analgésico para que esté mejor el paciente y para que tenga una mejor satisfacción y se controle mejor el dolor. Y no ha habido mucha diferencia en lo que son cirugías abiertas y cirugías laparoscópicas respecto a la recuperación y al tratamiento con estrategias analgésicas. Y pues les había hablado en este caso sobre el protocolo ERAS. En este caso tenemos que preparar al paciente. Tenemos tres momentos que son preparatorio, respiratorio y postoperatorio. El más importante para nosotros es el postoperatorio, donde se hace una anestesia analgésica epidural, no se hace uso de las sondas plásticas, se evita la sobrecarga hídrica, la retiro temprana de catéteres, la nutrición oral temprana, y se evita el uso de opioides muchas veces, y buscamos lo que es una utilización temprana. Y aquí tenemos las técnicas de toda la laparoscopía. Les voy a dar un resumen así súper rápido. Respecto a la inteligencia artificial, no ha habido muchos conflictos de intereses respecto al manejo, a la capacitación de los doctores, pero sí se ha visto que se puede implementar posteriormente, así como la laparoscopía se ha ido implementando. Se busca que esto se implemente posteriormente porque tiene un amplio rango de aplicaciones y sobre todo la visualización avanzada de realidad aumentada.
Y obviamente tiene que cumplir un objetivo, el cual es la economía de la custodia, y que que se distribuyan más patentes y ya no hay muchos conflictos de interés. Y ya doy el paso. Bueno, continuando con la exposición. Ya. Vamos a hacer un pequeño recuento de qué es lo que tiene que hacer una persona para tener una formación en la prosperidad, ¿no? Habilidades y formación de disciplina. Me he encontrado mucho acerca de esto porque no hay muchos cursos que ofrecen, apenas pide uno en Cayetano de Heredia y otro que lo ofrece la Universidad de Piura. De hecho, la Universidad de Piura lo ofrece mucho. Ya no te dejes andar, es un resumen de eso. Bueno, primero la formación básica, ¿no? Terminamos la carrera de medicina, ¿no? Que son de 6 y 7 años, tener un título de médico cirujano, la colegiatura bueno, ya, todo esto, ¿no? El CERUM, el internado, todo eso. Luego pasamos a la cirugía de cirugía general. Acá que estamos, pues tenemos que hacer por el examen nacional de nacimiento, el ENAM, y bueno, se ingresa a la especialidad de cirugía general, que es por 4 años. Y acá que es lo que primero se aprende los fundamentos de la cirugía abierta y se introduce en la paroscopía. Bueno, el residente en qué cirugía rota aquí: cirugía abdominal digestiva, cirugía de emergencia y trauma, oncología quirúrgica, cuidados intensivos quirúrgicos, cirugía mínimamente invasiva, introducción de la paroscopía básica de cirugía. Luego de haber acabado esto, se hace una subespecialización en cirugía laparoscópica, cirugía digestiva mínimamente invasiva, ¿no? ¿Qué hace aquí? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Es de Piura? Tiene un PDF, pero no he encontrado mucha información ni en Sí. Bueno, luego, una vez culminada la cirugía nacional, se puede postular, ¿no? Ya como por el Ships o en cirugía laparoscópica, ¿no? Bueno, estancias formativas en hospitales nacionales, por ejemplo, Hidalgo, Reguardiati, 2 de Mayo, o del extranjero también puede ser Chile, Brasil, España, Francia, los que tienen más o menos un amplio manejo en la laparoscopía. ¿Cuánto es la duración? De 1 a 2 años. Y bueno, ¿qué evaluadores se evalúan o se desarrollan, no? Primero, el conocimiento, lo principal, ¿no? El conocimiento anatómico tridimensional, visión distintiva de la cirugía abierta, ¿no? O sea, tener una amplia ubicación espacial para saber las estructuras anatómicas que estamos observando, ¿no? Y no causar daños o algún daño colateral. La coordinación ojo-mano o de estrés de espacios reducidos, ¿no? Porque ya que sabemos es a la menos 20, es un aumento de por 20, ¿no? En la paroscopía. Debemos más o menos ubicarnos en ese plano. El uso adecuado del instrumental laparoscópico, como ejemplo las ópticas, los trócares, las pinzas y la estructura laparoscópica. Manejo de comunicaciones intraoperatorias. Aquí también, hasta cierto modo, saber definir cuándo el cirujano debe decidir cuándo una cirugía laparoscópica se puede complicar y convertirlo, ¿no? Una cirugía abierta. Trabajo en equipo quirúrgico, la comunicación con el anestesiólogo y los instrumentistas. Recién, la resistencia física y mental a los procedimientos largos en posiciones ergonómicas exigentes, ¿no? Y bueno, los cursos y entrenamientos específicos, ¿no? Durante esta especialización y formación continua, el cirujano lleva estos cursos, ¿no? La laparoscopía diagnóstica básica, prostatectomía laparoscópica, que es la cirugía más frecuente, apendicectomía laparoscópica, radiografía laparoscópica, cirugía barática laparoscópica, ¿no? Y entrenamientos estructurales con además de esto también los de acá abajo, ¿no? Ergonomía quirúrgica, simulación en caja laparoscópica. La simulación es muy importante en este campo. Y bueno, en las prácticas y entrenamiento quirúrgico, en una etapa inicial, las simulaciones, como he dicho, uso de simuladores físicos y brutales para poder practicar y coordinar el ojo humano, el corte, la población y la estructura, como lo podemos ver aquí, ¿no? La etapa intermedia, cirugías ya supervisadas, o sea, a cargo, pero ya supervisadas para que está bien. Y una etapa avanzada ya una autonomía, o sea, una autonomía supervisada. O sea, aún sigues en supervisión, pero tú ya estás dirigiendo la cirugía. Y bueno, después la práctica independiente. No sé. Vamos a continuar hablando del sistema quirúrgico Da Vinci. Esta es una plataforma de cirugía robótica asistida por un ordenador que permite a los cirujanos realizar procedimientos complejos de forma mínimamente invasiva. Como antecesores va a tener ya 2 modelos anteriores, uno del 24 y otro del 98, pero el Da Vinci se ha consolidado como un sistema más completo y desarrollado que consta de un cabo de visualización, una consola de cirujano y el cabo móvil con los 3 brazos que realizan cirugía. A lo largo de los años ha tenido múltiples modificaciones, siendo las más resaltantes
El endogrip, que es que cada pieza tiene un movimiento de muñeca mucho más extenso que permite mejor precisión. También lo que son la administración de contrastes que permite una mejor visualización de los vasos sanguíneos o de tumores y el acceso a múltiples cuadrantes. ¿Sí? Acá podemos ver tres de los componentes, que es la consola del cirujano, el cargo del paciente con los brazos y lo que sería la torre de visión. ¿Sí? Bueno, esta es la última versión que se tiene de DaVinci, el DaVinci SP, que ha salido el 18 de abril del 2003 y se muestra como un modelo que permite toda la cirugía a través de un solo puerto de unos 2.4 centímetros aproximadamente. Siguiente. Bueno, las ventajas técnicas son muy parecidas a la cirugía laparoscópica. Tenemos mayor precisión ya que se filtra el temblor fisiológico y permite maniobras milimétricas. También se da una visión tridimensional de alta definición que va a facilitar la identificación de estructuras, sobre todo supernerviosas, en planos quirúrgicos. Y bueno, lo que es el FMRIS, que permite mejor precisión porque la pieza tiene más movilidad, ¿no? Y la ergometría de la consola ya que va a reducir la fatiga de intervenciones, sobre todo cuando son largas, para los cirujanos. Las ventajas clínicas para los pacientes: menor tasa de conversión en cirugía abierta, menos sangrado, una recuperación más rápida de las lesiones gastrointestinales cuando son cirugías gastrointestinales y reducción de complicaciones tempranas o menores tasas hospitalarias. En cuanto a la evidencia científica, la revista The Lancet, en la categoría de gastroenterología y hepatología, en septiembre de 2022 lanzó una comparación acerca de la cirugía con el robot Da Vinci versus la cirugía laparoscópica convencional en casos de cáncer rectal medio y bajo. Esta sale a favor de la cirugía laparoscópica con el sistema Da Vinci, ya que tiene menos trauma quirúrgico y una recuperación y una mejor recuperación postoperatoria. ¿Sí? Estos son otros dos artículos que hacen comparaciones también de sistemas del área de cirugía urológica con una menor reducción de sangrado y también en el área ginecológica con un tiempo menor de cirugía. En cuanto a las limitaciones y retos, tenemos lo que es el costo elevado, ya que la adquisición, el mantenimiento y los posibles de cada cirugía son muy elevados. Incluso los clips y las pinzas son únicos para cada paciente, lo que implica más costos. Y también la curva de aprendizaje es prolongada, la formación del especialista. El tiempo inicial puede ser alto, pero depende también del tiempo porque el cirujano tenga mayor experiencia. Falta de reglamentación áptica, y esto hace referencia a que si la máquina puede transmitir toda lo que es con precisión en la presión o el movimiento del cirujano, el cirujano al no estar en contacto directo con el paciente podría interferir de cierta manera en la cirugía. Y también se requieren espacios quirúrgicos amplios en los hospitales y bueno, puede haber una desigualdad ya que es un equipo caro. Estos solamente son los precios de Da Vinci en comparación de otros países, pero cuenta con dos